Buenos días, buenas noches, buenas tardes, jóvenes. Es un gusto saludarles. Le envío un saludo a sus casas de donde me estén escuchando bien. Muy bien, vamos a continuar con las clases de esta forma, de una manera virtual. Esto pues por la emergencia que estamos pasando en el país, que es una emergencia a nivel mundial. Espero que sigan los lineamientos que ha dado la presidencia. Quédense en su casa, estudien desde ahí. Este sistema me parece muy bien porque así pues ustedes pueden ver la clase una y otra vez hasta el objetivo principal, que es su comprensión. Vamos a hablar sobre la disolución y la liquidación de las asociaciones y fundaciones. Este tema pues ya lo habíamos abordado con un grupo, pero no está de más continuar, ¿verdad?, con este tema. Por otra parte, pues en ese grupo creo que no terminé totalmente este tema. Así que mi recomendación que lo lean, que lo estudien y que vean el video, ¿sí? Siempre vamos a continuar con el material que les he entregado, que por supuesto viene en el examen. ¿Cuál es el contenido de este tema? Vamos a ver la equiparación de la persona jurídica con la persona natural al momento de su muerte. Es decir, cómo es que son iguales al morir o si su tratamiento es igual o diferente al morir. Luego vamos a ver la disolución. En la disolución vamos a ver conceptos, clases, causales y en los efectos. Y por último, vamos a ver lo que es la etapa de la liquidación, que es la segunda etapa de la muerte de la persona jurídica. En esta misma vamos a ver siempre el concepto, los requisitos, el proceso, el finiquito y la distribución, que por supuesto son dos etapas diferentes, por lo cual lo vamos a explicar acá. Veamos entonces el fin de la persona jurídica y su equiparación con la persona natural. Tenemos una persona natural. Esta persona natural tiene un patrimonio. Cuando la persona natural tiene un patrimonio es porque a lo largo de su vida, por supuesto, ha desarrollado ese patrimonio y lo lleva, ustedes saben, como un atributo de su personalidad, de su persona. Pero ¿qué ocurre cuando esta persona muere? ¿Qué ocurre cuando la persona muere? Pues lo mismo que va a ocurrir con todos ellos, con todas las personas. Ese patrimonio se separa de la persona y ahora es independiente. Quiere decir que en ese momento que ocurre la muerte de la persona, en este momento el patrimonio no tiene dueño, no tiene titular. Y ustedes me podrán decir, bueno, ¿y los herederos? Sí, los herederos van a adquirir después de la muerte, pero llega un momento en que el patrimonio está en un limbo jurídico sin dueño. A eso la doctrina se le denomina o lo ha denominado como patrimonio separado, porque en un momento determinado se separa de su dueño. Ahora, como ustedes saben, ¿qué ocurre con este patrimonio de la persona que murió? Bueno, fácil, este va a ser adquirido. ¿Por quién? ¿Se va a adquirir por quién? Por los herederos.
los herederos del causante, ellos van a adquirir ese patrimonio. Porque un patrimonio no puede estar sin titular. Cosa semejante ocurre con una persona jurídica. Tenemos a la persona jurídica acá que nace con un patrimonio, a diferencia ya de la persona natural. Es cierto, es un atributo, pero al momento de nacer, muy difícilmente alguien tiene un patrimonio valuable en dinero. Es decir, que, sí, mire, nació y ya tiene una casa. No, no es así. O excepcionalmente puede ser así. Pero una persona jurídica, por regla general, todas nacen con un patrimonio. Y este patrimonio puede ser un mínimo. Supongamos que nace con $2,000. Eso es lo que tenía al momento de su constitución. Pues esta persona jurídica, al momento de que le ocurra la muerte, es decir, al momento de su disolución, esos $2,000 que inició tienen la misma suerte que el patrimonio de una persona natural. ¿Cuál? Queda separado e independiente de su titular. Y entonces podríamos creer, bueno, y entonces hay quién lo va a adquirir. ¿Van a haber herederos? No. Esa es la diferencia entre la persona jurídica y la persona natural. Acá no hay herederos. Acá, ¿qué etapa es la que sigue? La liquidación. Y para efecto se nombran liquidadores para que distribuya esos bienes a los acreedores o a los mismos miembros de la persona jurídica con la cual se ha constituido. Es así entonces que tenemos la equiparación de la persona jurídica con la persona natural, que ambos al momento de su muerte dejan un patrimonio que es independiente o, como lo denomina la doctrina, patrimonio separado. Pero la diferencia estriba en que en la persona natural se debe de iniciar las diligencias de aceptación de herencia. En cambio, en la persona jurídica se debe de iniciar el proceso de liquidación. Exactamente. Muy bien, veamos el siguiente tema. Concepto de disolución. Este concepto se ha sacado del diccionario de Manuel Osorio. Dice, es la acción y efecto de disolver, lo cual nos deja igual, ¿no? Pero después dice, es una separación, una desunión, destrucción de un vínculo. Este quizás nos importa. Término de una relación contractual, también nos importa esto, especialmente cuando no se debe al cumplimiento del fin o del plazo, resolución, extinción, conclusión, relajación o licencia en materia de costumbres, fin de su existencia. Bien, la palabra disolución, como ustedes pueden ver, tiene varias acepciones. Dentro de esas acepciones, la que nos importa es la que hace referencia a esto, a una destrucción de un vínculo, a una terminación contractual y, por supuesto, al fin de su existencia. ¿Qué implica entonces la palabra disolución? La palabra disolución en materia de personas jurídicas es el fin de la personalidad de la persona jurídica. Así lo vamos a conceptualizar. Llama mucho la atención que la palabra disolución se ocupe también como un término de una relación contractual. Y entonces, ¿cómo que cabe en las personas jurídicas? Recuerden, la persona jurídica, a la vez que es una persona, también decíamos que es un contrato.
Esa es la doble dimensión que tiene la persona jurídica. Entonces, como contrato, la persona jurídica se va a disolver también. Por eso es que la palabra puede entrar como el término de una relación contractual. ¿Cuál es el contrato? Por supuesto, entre la persona jurídica que se creó y los miembros de esa persona jurídica que la crearon, o sea, sus fundadores. Por lo tanto, sí es aplicable el término de disolución a la persona jurídica, porque la persona jurídica también es un contrato. Claro, si el contrato se disuelve, si el contrato se termina, entonces, por ende, también va a afectar a la personalidad de la persona jurídica. Y por eso decimos, si afectó al contrato, es entonces el fin de la personalidad. Ya no tiene vida esa persona jurídica. Es la muerte en sí para ella. Veamos ahora las clases de disolución. Bueno, para esto es necesario que ustedes tengan a la mano su ley, ¿verdad? La ley de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro. Hay dos clases de disolución, la voluntaria y la judicial. ¿En qué consiste una y la otra? Pues está de más decirlo, pero lo vamos a decir, ¿no? Voluntaria es cuando, por mutuo acuerdo entre las personas que crean, por supuesto, la persona jurídica, asociación o fundación, deciden disolver a la persona jurídica. Dicen, bueno, no, ya no estamos interesados de que esta persona jurídica exista. Así que nosotros la matamos. Es decir, le dan la disolución. Y para eso tenemos el artículo 73, que dice así. Procedimiento de disolución voluntaria de las asociaciones y fundaciones. Una vez adoptado el acuerdo de disolución voluntaria de la entidad, se procederá a otorgar la correspondiente escritura pública de disolución, la cual deberá ser inscrita en el registro. En la escritura pública de disolución deberán nombrarse liquidadores y señalarse sus facultades. Bien, ¿cuál es la forma voluntaria entonces de disolver una persona jurídica? Decimos que para la disolución entonces se debe tomar un acuerdo. ¿De quién? ¿Quién es el que va a tomar el acuerdo? Porque ahí no lo dice el artículo. Pues entendemos que es el máximo creador, el máximo ente de la persona jurídica, que en este caso sería la Asamblea General. La Asamblea General de los miembros fundadores de esta persona jurídica toma el acuerdo. ¿Con cuántos votos? Esto va a ser en el caso de que las personas hayan determinado los votos en los estatutos. De lo contrario, pues, vamos al artículo 71, literal A, y dice ahí que debe tener un mínimo de votos que serían los 2/3 de los miembros. Es decir, si en los estatutos no dice nada en cuanto a los votos, la ley lo contempla ya. ¿Qué se hace entonces? Bueno, se toma el acuerdo. Por supuesto, el acuerdo se va a hacer constar ¿a dónde? En la escritura pública de disolución. Una vez tomado el acuerdo, se hace constar el punto de acta. Recuerdan qué es eso del punto de acta, ¿verdad? ¿Dónde se hace constar? En la escritura pública de disolución. En esta misma escritura se van a determinar los liquidadores y cuáles son sus facultades. Aunque las facultades ya las establece la ley, pero no está de más añadirle otras facultades. ¿Y en qué consiste la disolución judicial? Bueno, la disolución judicial es muy distinta. ¿Por qué?
porque esta se hace ante el juez. Lo que quiere decir que no requiere acuerdo. No necesita ningún acuerdo. ¿En qué momento o bajo qué circunstancias es que se puede disolver judicialmente una persona jurídica? El artículo 74 nos dice: las asociaciones y fundaciones serán disueltas por resolución judicial cuando se compruebe que realizan actividades ilícitas, de lucro directo, contrarias a la moral, la seguridad y el orden público, o el mal manejo de los fondos y bienes de la entidad con perjuicio grave e irreparable a terceros o al Estado. Llama la atención que este artículo al final dice declarado inconstitucional. ¿Esto qué significa? Significa entonces que judicialmente ya no se puede disolver una persona jurídica de derecho civil, asociación o fundación. No, eso no es cierto. Siempre se pueden disolver. Lo que ocurre es que se ha declarado inconstitucional no el procedimiento, sino las causales de disolución. Porque ¿qué es lo que está diciendo ahí? Habla de la moral, orden público, seguridad. Y nosotros establecimos en una clase que estos conceptos son indeterminados y que la jurisprudencia se ha encargado de dar ciertos lineamientos, pero no son suficientes para su determinación. Entonces, bajo ese argumento es que se presentó un amparo, una inconstitucionalidad en relación a que estos conceptos son muy ambiguos y cualquiera podría alegarlos, y por lo tanto se declaró inconstitucional poder alegar estos conceptos para poder disolver una persona jurídica de derecho privado, ya sea fundación o asociación. Pero sí se puede iniciar judicialmente. Ya no vamos a alegar ya estos argumentos o estos conceptos que la sala ha dicho que son inconstitucionales, pero sí bajo otros argumentos, como por ejemplo que ya no esté cumpliendo con los fines, que son causales de disolución que están contempladas siempre en el artículo 71. Así que la inconstitucionalidad no es que haya dejado de existir la declaratoria de disolución judicial. Veamos el siguiente contenido. Causales. Las causales están en el artículo 71. Dice, por la voluntad de los miembros. ¿Qué implica esto? Implica que estamos hablando de lo que ya decíamos anteriormente, la disolución voluntaria, que es, por supuesto, el acto por el cual los miembros de la persona jurídica deciden ponerle fin a esta. Ahí dice del máximo organismo de decisión. Decíamos en clase, el máximo organismo de decisión es la Asamblea General. Es decir, que si no lo toma la Asamblea General, entonces no puede existir disolución. Y por supuesto, aquí habla del número de votos, que ya lo habíamos dicho anteriormente cuando hablábamos sobre la disolución voluntaria. Se tomará de conformidad a los estatutos, o si no dice nada en los estatutos, entonces el mínimo son los 2/3 de los miembros legalmente inscritos. Ahora, estos miembros legalmente inscritos están en el registro de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro. Esto es lo que le denomina la ley la nómina de los miembros. Uno la presenta, pues ahí se inscriben.
De lo contrario, no valdría su voto. Veamos el literal B. Dice, la reducción, por haberse reducido el número de miembros por debajo del límite establecido en los estatutos, o a una sola persona, de no haberse contemplado límite mínimo de miembros, si tal situación se prolonga por más de un año a partir del conocimiento del director general del registro. Bien, esto es bastante complicado. Muy bien. En primer lugar, habla del número de miembros. ¿Cuál es el número de miembros debajo del límite para cada persona jurídica? Entendemos que para las personas jurídicas, asociaciones, deben ser 2 o más. Y para las fundaciones es 1. Entonces, cuando habla del límite o reducido al número de miembros, del límite legal a una sola persona, se está refiriendo prácticamente a las asociaciones, donde pide 2 personas. 2 personas. Y en cuanto a las fundaciones, estas pueden funcionar con un miembro, a menos que en sus estatutos hayan establecido que debe de funcionar con 3 miembros. Y entonces ahí la reducción de estos 3 miembros sí acarrearía lo que es la disolución. Pero bien, vean esto, que es muy complicado, porque podría ocurrir que en la fundación y en la asociación ya no exista ninguna persona. Y supongamos el caso, Dios no quiera, ¿verdad? Pero supongamos el caso de que mueren todos los miembros. Por que le dio el virus ese, el coronavirus. Entonces no existe ningún miembro. No hay. ¿Y cuál es entonces la salida o la solución a este caso? Vean, ¿por qué es lo delicado? Porque a pesar de que no hay miembros, la ley establece que se debe prolongar por más de un año esta situación jurídica, es decir, de que no exista ningún miembro. No exista ningún miembro. ¿Cómo es que se soluciona, por ejemplo, cuando hay un miembro y pues los estatutos dicen 2, se entiende? Bueno, por ejemplo, hay un miembro por lo menos y este miembro puede hacer la fase de lo que es la incorporación de otros miembros o la integración de nuevos miembros. O inclusive podía ser la otra fase que es la renovación, ¿verdad?, de nuevos miembros. Vamos a renovar los miembros para poder salir de este apuro. Pero en el caso que estamos diciendo, no hay ningún miembro, porque todos murieron. Esto ocurrió, fíjense bien, en Roma. En Roma había un club que era, por supuesto, solo de los patricios. Los patricios eran, por supuesto, ustedes saben un poquito de la historia de Roma, gente con dinero. Entonces, para entrar a ese club era muy difícil. Entonces, ¿qué ocurrió? De repente todos murieron. Y cuando digo de repente es que en la historia se entiende que los mandaron a matar, ¿no? ¿Qué pasó con todo el dinero que ese club tenía? Automáticamente pasó al Estado. El Estado
se quedó con todo ese dinero. Podría ocurrir lo mismo acá. Eso ocurrió de forma automática. Ahora, la ley, en este caso, le ha otorgado un año en ese apuro para que se solucione ese problema. Es decir, que automáticamente el Estado no se puede apropiar de los bienes de esa asociación o de esa fundación que no tiene ningún miembro, ¿sí? Pero ¿por qué la ley le otorga vida a una persona jurídica que no tiene miembros? Esto prácticamente, como decía Savigny, ¿verdad?, es la masificación de la teoría de la ficción, ¿sí? Por la teoría de la ficción es que esta persona jurídica, a pesar de que no tenga ningún miembro, sigue siendo persona. Por supuesto, al término de un año. Pero ojo, que el año se va a contar desde que tenga conocimiento el director general del registro de asociaciones y fundaciones. Lo que interesa, fíjense aquí, es que la persona jurídica de derecho civil no busca un fin de lucro, como ya saben, sino que buscan una utilidad. Y por lo tanto la ley les otorga una permanencia, un beneficio de permanencia que no importa que se queden sin miembros, como buscan la utilidad pública y ayudar a los demás. Entonces les vamos a dar un año si es que el director del registro se da cuenta, ¿sí? Y esto, por supuesto, se respalda, como decimos, en la teoría de la ficción, la cual le otorga una fuerza de vida a la persona jurídica. Porque la voluntad de los miembros es que la persona jurídica no se destruya, sino que continúe. ¿Cómo es que se va a dar cuenta el director general de registro? Pues fácil, con una denuncia de cualquier interesado. Mire, de esta asociación ya no hay ninguna actividad, ya no hay nada sobre los miembros. Así que comiéncele a contar el plazo de un año mientras usted hace su investigación, ¿no? Veamos la otra causal. Por el vencimiento de su plazo. La persona jurídica, a diferencia de una persona natural, lo que busca es una perpetuidad. Esto significa que va a perdurar en el tiempo. Y esa perpetuidad es también, fíjense bien, uno de los fundamentos por el cual el legislador le concede un año a la persona jurídica, aunque no tenga miembros. Estamos en el literal anterior. Porque la voluntad, fíjense bien, la voluntad de los asociados es la que desaparece en consideración a la reducción de los miembros. Es decir, el elemento esencial de la persona jurídica desaparece. ¿Cuál era ese elemento esencial? La asociación. Ya no hay asociación. Pero la ley le otorga un año para contemplar esto. En el otro literal, bueno, la letra C, el plazo tiene mucho que ver porque esa voluntad con la cual por regla general es perpetua, en este caso
No es perpetua, sino que es para un tiempo determinado. Pero esto no implica que el plazo funcione de forma automática. ¿Por qué decimos que no funciona de forma automática? Muy bien, porque al finalizar el plazo, siempre se debe de otorgar la escritura pública de disolución. Para efectos de inscripción. ¿Por qué? Porque es la inscripción que le dio vida, fíjense bien, a la asociación. Y por lo tanto, esa misma inscripción tiene que cancelarla. Perdón, ese mismo registro que le dio vida debe cancelar esa inscripción para que ya no tenga vida. De lo contrario, aunque sea de plazo vencido, en el registro siempre va a tener el reconocimiento de la personalidad del Estado, aunque ya haya pasado el plazo. Por lo tanto, es necesario un pronunciamiento del registro que diga prácticamente que ya esa persona jurídica está muerta, es decir, está disuelta. Recuérdese que toda escritura pública de disolución debe ser inscrita en el registro y por ende es que decimos debe otorgarse una cancelación del registro, porque en el derecho, como decíamos, hay un adagio que dice las cosas se deshacen como se hacen. Si se hizo por escritura pública, entonces se tiene que deshacer por escritura pública. Veamos el siguiente. Por el cumplimiento de sus fines o imposibilidad manifiesta de realizarlos. Es claro que aquí ha habido un error cuando dice cumplimiento de sus fines. Porque no vamos a disolver una persona jurídica que está cumpliendo con sus fines, para lo cual fue creada. No, el supuesto es la imposibilidad del cumplimiento de sus fines. Es decir, que no haya podido cumplir los fines para lo cual fue creada. Esto, como ya hemos dicho, tiene que ver con la capacidad de la persona jurídica. La capacidad fija los límites de esta persona jurídica y donde se ve reflejada la capacidad. Ustedes saben muy bien dónde se ve reflejada. En los objetos o en los objetivos o finalidades de la persona jurídica. Y esto, por supuesto, tiene que ver inclusive con el patrimonio mismo de la persona jurídica. Acá, fíjense bien, acá puede entrar aquello que vimos de la disolución judicial. Decíamos, mire, hay disolución judicial, pero usted no puede alegar que las finalidades o las actividades de la asociación y fundación son contrarias a la moral, la seguridad, el orden público, etcétera, porque son conceptos jurídicos indeterminados. Pues en esta causal prácticamente están todas ellas. Por ejemplo, creo que se lo puse de ejemplo, allá en Perú, una compañía telefónica estaba exigiendo el pago de una cuenta telefónica por una cantidad bastante superior. Y la corte llegó a la conclusión de que ese era un cobro indebido, porque en ella contenía una causa ilícita, pues las llamadas eran de una línea caliente, así se denominaba la empresa, es decir, hotline. ¿Qué ocurría? Que decía la corte ahí de Perú, bueno, esto va en contra de la moral, de las buenas costumbres, inclusive del orden público, porque está dañando la afectación de los menores. Y dijo, no, no se puede cobrar. Ahora, por ejemplo, nosotros vemos una persona jurídica
fundación que para recolectar fondos para las personas que necesitan que ayuda por tener cáncer o por tener otra enfermedad, están haciendo prácticamente este tipo de actividades que son inmorales. Entonces usted puede denunciarlos. Se puede denunciar ante el director, ante la fiscalía, para que inicien la disolución judicial. La disolución judicial, se me olvidaba decirlo, es la muerte violenta de la persona jurídica. O sea, la persona jurídica no se quiere morir, pero viene el juez y dice, no, pues te morís porque estás haciendo actividades que son en contra de tus fines. Y ya leíamos, recuerden ustedes, el artículo 1318, el inciso tercero, parece ser que es, o cuarto, cuando dice, bueno, son absolutamente incapaces las personas jurídicas que realicen actividades en contra de su propio gobierno. ¿Esto qué implica? Que están imposibilitadas a qué? A cumplir sus fines. Hay nulidad totalmente de los actos que realizan. Y por lo tanto, si los mismos miembros no quieren disolverla, entonces cualquier tercero puede poner una denuncia sobre la disolución judicial, la legitimación de la misma, para que se siga por la fiscalía o inclusive el registro de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro. Veamos el siguiente tema. Causales de disolución de las fundaciones. Son las mismas causales, prácticamente. Estamos frente a la voluntaria, ¿sí? ¿Se recuerdan? La disolución voluntaria, en este caso, por los fundadores. Igual pone todos los mismos requisitos, ¿sí? La única que cambia, o sea, ya hemos visto esto, que vamos a retomar lo que hemos dicho anteriormente, ¿sí? Decimos por la voluntad, por el vencimiento de su plazo, por el cumplimiento de los fines o su imposibilidad manifiesta de realizarlo. Y aquí establece una nueva causal, por la reducción o destrucción de su patrimonio destinado a su mantenimiento. Es decir, podría creerse que una persona jurídica, llámese asociación, si reduce su patrimonio, no se va a disolver. Pero esto no es así. En realidad, este literal va implícito en esto, perdón. Va implícito en esta causal. Porque si no cumple con los fines la asociación o la fundación, por lo tanto, su patrimonio se va a reducir. Entonces no va a tener con qué sostenerlo, el mantenimiento. Ahora, esta causal es muy difícil de alegar. ¿Por qué? En la práctica, por ejemplo, en la práctica, hay personas jurídicas que pasan inactivas hasta 3 años. Pero como no existe un control realmente del Estado para las fundaciones y las asociaciones, y estas personas jurídicas declaran a cero todo el IVA, todo, ¿no? O sea, no pagan impuestos. Lo único que pagan es en el registro que tienen que pagar anualmente no sé qué cantidad, no me recuerdo muy bien la cantidad. Por la inscripción, por llevar los libros, pero pueden estar inoperando. Y no por eso los vamos a disolver. Porque como recuerden, el principio de la creación de una persona jurídica es la perpetuidad. No es inmortal la persona jurídica, pero tiene una duración muy larga, más allá de los miembros actuales.
porque los miembros futuros van a continuar con el fin que persiguen. Entonces, si se reduce su patrimonio o se destruye totalmente, ya no puede iniciar o no puede cumplir con sus objetivos. Es una relación que hay en ambos, no es una nueva causal. Aparentemente así se mira una nueva causal, pero es una relación entre ambos. Muy bien, en la anterior, si ustedes se fijan, aquí habla de haberse reducido el número de miembros, refiriéndose a las asociaciones. Pero aquí no habla de la reducción de los miembros, sino del patrimonio. ¿Sí? ¿Qué ocurre, como decíamos? Si hay solo un miembro y este miembro muere, ¿cuál es el trámite que le vamos a dar? Pues es el mismo que vamos a hacer aquí, ¿no? Es el mismo, ¿sí? Aunque la ley no lo diga, lo vamos a aplicar por analogía. Porque, por supuesto, la ley lo que busca al conceder un año es un beneficio a la persona jurídica. Y siempre lo vamos a aplicar tanto para las asociaciones como para las fundaciones. Vamos a ver los efectos ahora, como último tema de la disolución. Efectos de la disolución, artículo 76. El artículo 76 dice: la entidad disuelta conservará su personalidad jurídica solo para efectos de la liquidación. Durante este periodo, la asociación y fundación deberá agregar su denominación las palabras "en liquidación". ¿Qué ocurre en este caso? Aquí murió la persona jurídica. Llama la atención, fíjense bien, cuando dice conservará su personalidad jurídica. Esto significa, o significará, ¿verdad?, que la persona jurídica va a poder seguir contratando. No, no puede seguir contratando. No puede seguir haciendo actividades. Lo único que puede y está facultada es para liquidar. ¿Y qué implica la liquidación? Ya lo vamos a ver. En pocas palabras, la liquidación es pagar y cobrar. Yo pago lo que debo y cobro lo que me deben. Y por último, luego de hacer esto, distribuimos. Bueno, ya no hay nada que pagar, ya no hay nada que cobrar. Entonces, si sobró, vamos a distribuir. Pero eso ya es el efecto de la liquidación, y que lo vamos a ver en la próxima clase. Espero que les haya gustado, que pues se hayan entretenido y que hayan prestado mucha atención. Hasta aquí la clase, porque prácticamente no me gustaría dar muchas clases largas. Bendiciones y espero sigan saludables, jóvenes.